¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, aquí nuevamente con ustedes, su amigo Coche Alcorta Samples y tutoriales. Bueno, en esta oportunidad voy a hacer un video de cómo convertir samples de formato SF2 Sound Font a KMP, o cómo convertirlos directamente a KSC y PSG, lo que sería un conjunto de KMP. El KSC sería un conjunto de KMP y PSG para poder abrirlo en teclados de marca Core. Core Triton, Core Triton Le, Core TR, Core Cross 2, Core Trinity en el caso de que tengan la placa, el Trinity V3 por ejemplo, Core Triton Classic, Triton Studio, Triton Extreme. Bueno, la mayoría de los teclados Core admiten los mismos KMP y KSC, y bueno, los PSG obviamente. En esta oportunidad estoy con el programa Awav Studio versión 10.6. Es un programita bastante normal, bastante común. Todos los que samplean lo tienen. Es un programa muy sencillo, muy práctico. Y bueno, les voy a enseñar cómo, primero cómo convertir un archivo SF2, como les mencionaba anteriormente, cómo convertirlo para que se convierta en KMP y que sirva para cargarlo en cualquier teclado Core. Y después les voy a enseñar también cómo armar un grupo de KMP, o sea, convertirlo en lo que sería un archivo KSC para poder cargar todos los samples juntos y con su respectivo PSG. Bueno, tenemos el programa abierto, como verán. Lo primero que hacemos es pararnos donde dice File, Open File, abrir archivo, ¿sí? Le damos clic ahí. Nos va a abrir una ventana donde nosotros vamos a poder elegir por ejemplo, a donde tenemos todos nuestros samples. ¿Sí? Yo, por ejemplo, bueno, les voy a mostrar acá. Yo tengo en lo que es la carpeta teclados, tengo, bueno, muchísimos archivos, tengo muchos samples KMP. Vamos a buscar en este caso la carpeta de SF2. ¿Sí? Yo tengo también un gran archivo de samples formato SF2, como verán acá. Abrimos, le damos doble clic. Bueno, abrimos samples SF2 todos. Perdón. Y acá, bueno, me va a dirigir a una carpeta con muchísimos samples que yo tengo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por ejemplo, a convertir algún no sé, por ejemplo, un acordeón colombiano, ¿sí? Simplemente lo que hacemos es seleccionarlo, ¿sí? Tienen que fijarse este detalle, que el archivo tenga la extensión de SF2 para poder ser convertido con el Awav Studio, ¿sí? ¿Se ve bien? Bueno, por ejemplo, seleccionamos le ponemos a abrir y automáticamente ahí ya nos va a abrir todas las muestras. Esta cantidad de muestras que tiene este Hohner colombiano, por ejemplo, significa que este sonido está sampleado en todas estas muestras. Lo que ven acá, por ejemplo, LR, es porque fue sampleado en modo estéreo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la opción de abrir acá. Cuando abrimos acá Layer 1 y Layer 2, significa que está sampleado en dos partes, digamos en L y en R. Pero bueno, vamos a escuchar cualquier muestra. Abrimos acá en Layer 1. Como verán, acá está discriminado ya el rango de teclado de donde va cada muestra hasta donde va. C-1 a D3, de la siguiente muestra D3 sostenido a F3 sostenido, y así sucesivamente. Tocamos cualquier muestra. Si ustedes tienen un teclado controlador conectado, lo que tienen que hacer es tocar acá en el dibujito de la orejita para poder activar el audio en su teclado controlador. Yo en este caso no tengo ningún teclado controlado enchufado, así que vamos a escuchar las muestras desde acá, desde este símbolo, este triangulito, ¿sí? Y como verán, perfecto, se reproduce perfectamente. Cualquiera de las muestras lo vamos escuchando. Bueno, si
Si ustedes quieren agregar algún otro SF2, lo que pueden hacer es directamente, en vez de poner Open File, ahora sería Merge Files. La segunda opción, digamos, ¿sí? Para poder agregar otros samples más a este, digamos. Si ustedes quieren simplemente convertir este archivo SF2 y convertirlo solo como KMP, bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es pararnos acá, por ejemplo. Acá tenemos la opción de poner salvar colección, o si no, simplemente cliqueamos acá arriba del nombre donde dice Honer Colombiano, y en la pestañita esta del medio, digamos, donde se muestra cómo guardar a una carpeta, ¿sí? Le damos acá. Entonces acá nos va a abrir la opción de guardarlo al sample, como sample individual en formato KMP, ¿sí? Por ejemplo, nosotros igual acá, si abrimos, tenemos varias opciones, muchísimas opciones, y ahí podemos buscar los diferentes archivos a donde lo podemos convertir. Yo en este caso lo voy a convertir para teclados Core, ¿sí? De manera individual en KMP. Podemos seleccionar la opción que dice Core M3 o la opción que dice, por ejemplo, Core Triton Keymap File. Vamos a, por ejemplo, marcar la opción Core M3. Acá tenemos la opción de ponerle el formato del sample, lo dejamos en PCM 16 bit, y acá en esta ventanita lo dejamos en mono. Entonces, al guardar, nos va a preguntar a dónde lo queremos guardar, ¿sí? Y le vamos a poner, a ver dónde lo guardó. Samples de muestra, no. Esta es una carpeta que yo creé para hacer lo que estaba haciendo y para cuando guardemos nuestros samples. Vamos de vuelta. Vamos a guardar. Claro, lo que pasa es que no le seleccioné acá. Bueno, perdón, disculpas. Si lo queremos guardar nosotros, acá le podemos cambiar el nombre. En este caso lo voy a dejar con este nombre, y acá en esta ventanita de acá vamos a seleccionar dónde queremos guardarlo. Entonces yo voy a seleccionar la carpeta que creé, que está en el escritorio que recién les mostré. Voy a poner escritorio y acá voy a seleccionar donde dice samples de muestra KSC y PSG, o si no, simplemente podemos crear nuestra propia carpeta desde acá apretando el botón derecho del mouse, ¿sí? Y haciendo clic acá, y podemos poner nueva carpeta. Si es que no la creamos todavía, ponemos nuevo, ¿sí? Y acá nos va a abrir la opción de abrir una nueva carpeta. Entonces acá le podemos poner samples KMP nuevos, ¿sí? Porque acá lo que estamos creando son samples KMP de muestras SF2, son samples KMP nuevos. Entonces creamos una nueva carpeta con ese nombre. Le ponemos abrir. Vamos a abrir acá, y acá adentro de esta carpeta nueva que creamos le ponemos guardar a este nuevo sample que se llama Honer Colombiano, y que lo convertimos de SF2 a KMP. Ahí le ponemos guardar. Bien, entonces ahora nos vamos al escritorio, ¿sí? Samples KMP nuevos, y acá, como verán, ¿sí? Se creó el archivo KMP con su respectiva carpeta, que es la que contiene los multisamples. En este caso son 13 muestras, ¿sí? Porque se convirtió en mono. Lo que podemos hacer acá es, si queremos empezar a acomodarlo, es crear una nueva carpeta para poner el sample KMP y su carpeta con la que contiene los archivos, ¿sí? Los KSF. Entonces podemos crear una nueva carpeta para empezar a acomodarlos a nuestros KMP. Entonces podemos ponerle acordeón colombiano. Bien, creamos esa carpeta, y al crear esa carpeta lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar el archivo KMP juntamente con la otra carpeta que se llama igual, Honer Colombiano, ¿sí? Les vamos a poner cortar, o simplemente lo arrastramos hasta dentro de la nueva carpeta que hicimos, ¿sí? Y acá ponemos pegar.
Entonces nos quedó el sample, digamos, bien acomodado con su nombre acordeón colombiano, y cuando le hacemos doble clic adentro vamos a encontrar la muestra KMP con la carpeta que contiene los KSF, que serían los multisamples, ¿sí? Bueno, perfecto. Eso es por un lado. Nosotros ya acabamos de crear un sample KMP desde un archivo SF2. Bueno, volvemos a la Wave Studio. Vamos a suponer que nosotros queremos hacer una carpeta de varios samples. Queremos crear una carpeta de varios samples desde archivos SF2. Ya dijimos que tenemos, acá si queremos lo podemos borrar. Le ponemos Clear HAL, acá borramos las muestras. Lo que podemos hacer es abrir de vuelta samples F2, ¿sí? Podemos poner, por ejemplo, no sé, vamos a hacer con 2 o 3 sonidos para que tengan más o menos una idea de cómo se hace. Seleccionamos, por ejemplo, el acordeón del Kawai. Entonces abrimos, ¿sí? Como les dije hoy, desde acá podemos escuchar las muestras para ver si están bien muestreadas. El programa lo toma automáticamente. Desde acá, desde Layer 1, vemos que coinciden todos los rangos de teclas, ¿sí? Y el sonido va desde C-1 hasta G9, que sería, o sea que si lo cargamos en un teclado sampler que posea 88 notas, los va a reproducir a las 88 notas completas. Desde acá podemos reproducir las muestras para ver si están bien sampleadas, si se escuchan bien, por ejemplo. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, evidentemente sí, corresponde al sonido de acordeón de Kawai. Cerramos acá. Si queremos agregar más SF2 acá a este listado, nos vamos acá y en vez de poner desde Open File, ponemos desde Merge Files, ¿sí? Que significa cargar otros y no borrar el que ya tenemos seleccionado acá, ¿sí? Entonces abrimos Merge Files y nos va, bueno, abrimos, como les decía, de acá, de la carpeta de donde ustedes quieran abrir o donde tengan los samples ustedes, y nos vamos, por ejemplo, a abrir, no sé, un bandoneón, por ejemplo. Seleccionamos un bandoneón. Acá ponemos que se abran todos los archivos que contiene el bandoneón, le ponemos abrir. Entonces, acá como verán, se creó lo que es el acordeón, ¿sí? Que ya habíamos tenido, más el bandoneón, que como verán, este es un bandoneón impresionante, tiene muchísimas muestras de sampleo. Vamos a escuchar algunas de sus muestras. Es un bandoneón real, un sonido real, ¿sí? Perfecto. Bueno, para no hacerlo tan extenso el video, entonces dijimos, tenemos un acordeón, el del Kawai, un sonido bandoneón real. Podemos abrir otro, ¿sí? Podemos abrir otro sample SF2 para que también se convierta juntamente con los otros. No sé, podemos poner cualquier sonido, no sé, vamos a ver un sonido de guitarra, Gibson Les Paul, por ejemplo, ¿sí? Vamos a abrirlo, abrimos y como verán acá, se abrieron muchas muestras, bueno, porque contiene muchísimas muestras por separado. Bueno, entonces dijimos, nos queda el acordeón Kawai, el bandoneón y la guitarra Jazz Guitar, que contiene un montonazo de muestras. Bueno, vamos a suponer que esto es un conjunto de samples SF2 que queremos convertir a archivo KSC, ¿sí? Porque acá estamos haciendo un conjunto de samples. Entonces ahora, para guardar esto, lo que tenemos que hacer es dirigirnos acá donde dice Save Collection, ¿sí? Entonces lo guardamos desde Save Collection, y acá nos va a dar la opción de, bueno, acá le vamos a poner nombre, le vamos a poner samples KSC
varios, le vamos a poner, como para tener una idea, ¿sí? Con PSG, le vamos a poner con PSG, porque también es importante lo que les voy a mostrar, porque también se va a crear un PSG. O sea que este conjunto de samples que acabamos de crear se va a guardar con su respectivo PSG y el KSC, que significa el conjunto de samples KMP. Entonces después lo van a poder cargar desde PSG o desde el KSC. Entonces acá la opción que vamos a elegir dentro de todas estas opciones, por ejemplo, es esa que decía ahí, ¿sí? Lo vamos a guardar mediante la extensión PSG de Core Triton Bankfile, ¿sí? Bankfile a la E. Bien. El mismo formato en 16 bits, lo dejamos en mono a todos los samples, ¿sí? Y acá vamos a decirle a la computadora dónde queremos que se nos guarden este paquete de samples que acabamos de crear. Samples lo vamos a guardar en la carpeta samples de muestra KSC y PSG. Seleccionamos ahí, ¿sí? Vamos a poner acá, tengo que seleccionarlo y abrirlo. Bueno, y lo vamos a guardar acá en esta carpeta. Guardar. Bueno, y acá abajo, como verán, empieza a convertir todos los samples y a guardarlos, ¿sí? Bueno, cuando termine, yo ya les puedo mostrar desde la carpeta cómo se guardaron todos los archivos con su respectivo PSG. ¿Sí? Bueno, son varios samples, así que mi computadora no es la más rápida que digamos. Así que bueno, les voy a mostrar ahora samples de muestra KSC y PSG, y acá, como verán, efectivamente se crearon los samples con su respectivo archivo KSC y con su respectivo PSG, y acá dentro de la carpeta del folder, digamos, contiene todos los samples que acabamos de crear, ¿sí? Que dijimos que eran el acordeón del Kawai, un acordeón, el bandoneón, perdón, un bandoneón real, y todas las muestras de sonidos de guitarras reales de Gibson. Bueno, acá están todos los samples, y acá, como verán, se creó automáticamente la muestra KSC y la muestra PSG. O sea que ustedes pueden cargar en sus teclados Core después directamente desde PSG y seleccionando el KSC, o al revés, desde el KSC y después cargar aparte el PSG para que se le carguen los sonidos ordenados. Bueno, ahora les voy a mostrar otra cosa también que se puede hacer con el Awav Studio, ¿sí? Todo esto que creamos acá lo vamos a borrar, le vamos a poner clear HAL, limpiar todo, y les voy a mostrar que también se pueden hacer desde varios KMP, desde varios samples KMP que ya están convertidos a KMP, se pueden también crear conjuntos de samples en KSC y en PSG. Lo vamos a hacer con 2 o 3 sonidos. Vamos a poner OpenFile, ¿sí? Como primera instancia le ponemos Open normal. Como verán, acá yo tengo muchas carpetas en mi computadora de samples, ¿sí? Acá tengo una carpeta con muchos KMP. La vamos a abrir. Perdón. Abrimos y, como verán acá, bueno, tengo un gran listado de KMP. Vamos a elegir, por ejemplo, no sé, DigiPiano, por ejemplo, o el Dino Piano. Vamos a poner el Dino Piano. Tengo varias versiones de Dino Piano, por ejemplo, vamos a poner el Dino Piano 3. Bueno, abrimos la carpeta de Dino Piano, ¿sí? Y acá lo que tenemos que hacer es seleccionar la muestra KMP, la marcamos en azul con el mouse, y acá ponemos abrir, ¿sí? HAL files, o sea, todos los files, todos los archivos. Le ponemos abrir. Y acá se van a abrir todas las muestras del sample que acabamos de seleccionar, ¿sí? Bueno, como verán acá, este es un sample sampleado en modo mono, ¿sí? Porque pone un solo layer. Y como verán acá, está todo en L, ¿sí? Como verán acá tiene muchísimas muestras de sampleo. Este sonido es muy bueno, es bárbaro. Vamos a escuchar algunas de sus muestras. Suena perfectamente igual que el Dino Piano original del Core 01 WFD. Miren qué sonido. Perfecto. Bueno.
Es el sonido real, 100% real, y suena excelentemente. Como verán, es una muestra que está muy bien sampleada. Bueno, cerramos esto acá. Dijimos, ya tenemos cargado el Dino Piano. Como les expliqué hoy, lo podemos guardar solo como KMP, pero como ya lo tenemos como KMP, sería inútil guardarlo solo. Entonces lo que le quiero mostrar es que se puede añadir otros KMP y hacer un KSC con un conjunto de KMP. Entonces, para cargar otros samples KMP, no tenemos que poner ahora Open File, porque si no, si cargamos otro KMP se borraría este que ya tenemos. Entonces la opción sería la segunda y tenemos que ponerle Merge Files, ¿sí? Entonces ahí nos va a dar la opción de cargar otro KMP. Vamos de vuelta a teclados, ¿sí? A la carpeta donde tengo todos mis KMP. Vamos a cargar, por ejemplo, bueno, carguemos algunos sonidos del Core 01 y después lo vamos a renombrar como KSC del teclado Core 01. Abrimos, por ejemplo, el sample Choir L+R, que es un sonido espectacular también, como hicimos recién. Seleccionamos el KMP, ponemos abrir, ¿sí? Y como verán ahí, ya nos abrió el Choir L+R, que son los coros del 01, abajo del sonido Dino Piano, ¿sí? Entonces, queremos escuchar las muestras, abrimos las multimuestras, ¿sí? Vemos y corroboramos de que todas las muestras coincidan con las teclas, que no haya ninguna tecla que esté sin estar sampleada, sin estar mapeada, ¿sí? Ponemos cualquiera de las muestras y la escuchamos. Bueno, perfecto. Suena muy bien, suena tal cual el coro del Core 01, así que bueno, vamos a ir adelantando. Vamos a abrir otro sample, vamos a abrir 3, vamos a hacer un KSC con 3 KMP. Lo mismo, Merge Files, ¿sí? Volvemos para atrás, ponemos teclados, ¿sí? Abrimos de vuelta la carpeta que contiene los KMP. Vamos a cargar, por ejemplo, el Fresh Air de Bandidos, ¿sí? Abrimos el sonido, nos paramos sobre la muestra KMP, le ponemos abrir, ¿sí? Bien. Y acá, como verán, nos cargó el Fresh Air de Bandidos. Vamos a escuchar al menos una muestra, a ver cómo suena. Perfecto. Bueno, listo. Digamos que ya acá yo lo voy a hacer con 3 samples nomás. Ustedes quieren armar un KSC con 50 samples, tienen que tener en cuenta que les dé la capacidad de memoria de megabyte que tengan en su teclado. Por ejemplo, si quieren armar un KSC para un Core Cross 2, tengan en cuenta que la memoria del Core Cross 2 es de 128 megabytes, entonces no pueden superar esa memoria porque si no, no van a poder cargarlo después en su teclado. Bueno, para guardarlo y para finalizar, entonces tenemos 3 sonidos cargados del 01. Para guardarlo, lo guardamos como salvar colección, ¿sí? Acá vamos a decirle a dónde lo vamos a guardar. Vamos a volver a elegir, vamos a crear una carpeta nueva con el botón derecho del mouse. Le vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner samples KSC y PSG Core 01 WFD y creamos la carpeta, ¿sí? Una vez que creemos la carpeta, ¿sí? Se crea la carpeta y acá le vamos a poner al nombre del archivo lo mismo, samples 01, perdón, tengo que borrar lo otro, samples 01 KSC y PSG. Bueno, nombramos el archivo. Acá lo mismo, lo vamos a hacer mediante este formato PSG Core Triton Bank File, ¿sí? Y le ponemos guardar. Lo guardamos acá adentro, sample 01 KSC y PSG, lo guardamos en la carpeta nueva que creamos recién y le ponemos guardar. Una vez que se guarden los 3 samples,
o ya sean 20 o 40 o 100, lo que sean. Bueno, ya podemos salir de acá, ¿sí? Y nos vamos a ir a la carpeta nueva que creamos, samples KSC y PSG Core 01W, y como verán acá tenemos el archivo, los 3 archivos necesarios para poder cargar este pack de samples, ¿sí? Como verán acá están los KMP, ¿sí? Con sus multimuestras, y acá tenemos el archivo KSC y PSG, o sea que cuando ustedes lo carguen desde su teclado lo pueden cargar, como dijimos, desde el PSG o desde el KSC. Esto es compatible con cualquier teclado Core que admita este tipo de samples. Así que bueno, como les mencioné, lo que sí tienen que tener en cuenta es que sus teclados tengan la memoria suficiente para cargar el paquete de samples que ustedes acaban de crear. Así que bueno amigos, espero haberlos ayudado. Si este video les gustó, denme un like, suscríbanse a mi canal. Les agradezco muchísimo a los 1500 y pico de suscriptores que tengo. Vengo haciendo videos de hace unos cuantos años ya, así que bueno, gracias a los que están y a los que quieran sumarse a mi canal y ponerle suscribirse y un me gusta o dejar un comentario, les agradezco un montonazo. Dejo siempre en la descripción de mis videos mi número de teléfono por si quieren contactarme. También brindo servicios de asesoramiento con teclados, así que bueno, cualquier cosa estoy abierto a cualquier consulta que tengan. Les mando un gran abrazo y gracias nuevamente.